Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Qué gusto verle en este día. Es un día seguramente con mucha victoria, con mucho crecimiento. Este tema le he puesto: que el proceso no te detenga. Y quiero compartir una historia de un hombre que traía un Ferrari con un motor 5.8. Venía a 200 en la carretera. Y de repente en una curva dice que aparece un letrero: disminuya a 150. El hombre se enoja y dice: ay, caray, ¿cómo es posible? Y empieza a avanzar y apenas llega en una recta, cuando aparece dice: disminuya a 100. El hombre se vuelve a enojar y dice: ¿cómo es posible que me estén deteniendo en este carro tan importante? Y sigue avanzando y de repente dice: disminuya a 60. El hombre literalmente se enoja y dice: ¿cómo es posible que me detengan? Y entonces toma una curva y aparece un letrero muy grande que dice: bienvenido a disminuya. Era el pueblo que seguía, era el pueblo que continuaba. No le estaban pidiendo que detuviera la marcha del auto. En el proceso de la vida cristiana, en los procesos que Dios ha puesto en nuestra vida, muchas veces el enemigo o los problemas, las circunstancias que vivimos en la vida cotidiana van a tratar de frenarnos, de detenernos, de estorbarnos, de hacernos estancar para no poder avanzar o llegar al punto que queremos llegar. Y la Biblia habla claramente de una historia en el primer libro de Samuel, capítulo 13, el verso 19, habla de la historia de Saúl y de Jonatán. La Biblia dice de esta manera que el pueblo de Israel se iba a enfrentar a una batalla, como cada uno de nosotros enfrentamos batallas todos los días. Ellos iban a enfrentar una guerra. Nosotros en este caso enfrentamos las pruebas, las luchas, las enfermedades, las circunstancias, los pagos de la vida cotidiana. Y muchas veces nos pueden hacer frenar o avanzar o detenernos. Entonces Samuel, el libro de Samuel capítulo 13, dice la palabra: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no se hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno su reja, su arado, su asadón o su hoz. Verso 22 dice: así aconteció que el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, las que tenían. Dice la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que el pueblo de Dios iba a enfrentar una batalla, una guerra. Y en ese momento dice: buscaron quién tenía armas. Y tristemente lo que podemos ver o entender en la Biblia es que no había espada en Israel. Nadie tenía espada. Y las únicas dos espadas las que había en el pueblo era la del rey y la del príncipe. Pero tristemente el asunto que estaba ahí es que no había quien afilara las espadas para el rey y para Jonatán su hijo. En este tiempo, ¿qué es lo que podemos encontrar? Dice que los que tenían una espada, una lanza, una hoz o algo de hierro, tenían que descender e ir con los filisteos para que les afilaran las armas. ¿Qué representa la espada? ¿Qué representa en este tiempo? Es que muchas veces todavía en este tiempo la gente, los cristianos,
tienen que descender. En este tiempo los cristianos todavía tienen que descender al mundo para que alguien les afile las espadas y las armas. ¿Y dónde se las afilan? Se los afilan en la psicología, se los afilan en el humanismo, se los afilan a través de un horóscopo. Pero es tiempo que tú te tomes de la palabra de Dios, de la oración del Espíritu Santo, te congregues para que seas lleno de la presencia de Dios y puedas resolver tus problemas en el nombre de Jesús. Dale un aplauso fuerte al Señor. Es tiempo de que te metas con Dios para que puedas afilar tus espadas. Y dice la palabra entonces que solamente había 2 espadas. Y al estar limitados, ¿qué es lo que hace Jonatán? Toma un riesgo. A ver, diga conmigo: voy a tomar un riesgo. Cuando tú estás enfrentando una situación difícil o complicada en la vida, tienes que tomar un riesgo, y ese riesgo es la fe. Muchas veces las cosas te pueden salir, o muchas veces las cosas no te pueden salir. El nombre de Jonatán significa misericordioso. Él clamó y apeló a ese nombre que él tenía y dijo: quizá Dios me ayude, quizá Dios tenga misericordia de mí. Cuando enfrentes una situación difícil en tu vida, lo primero que tienes que aprender a hacer es tomar riesgos en la fe. Ahora en este tiempo ya no solamente se toman riesgos al aire, sino ahora estamos en Dios, estamos en Cristo Jesús. Y dice la palabra de esta manera. Primer libro de Samuel, capítulo 14. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y del otro lado. El uno se llamaba Voces y el otro se llamaba Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte. Y dice la palabra: dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Lo que nos está enseñando en ese punto de la palabra de Dios, nos está diciendo en ese punto de la palabra de Dios, que cuando enfrentemos una situación difícil, te dije, es momento de tomar riesgos. Pero ahora yo digo que hay veces los riesgos en Cristo no son riesgos, porque son cosas de fe. Y dice, cuando nosotros lo hacemos en el nombre de Dios, seguramente que vamos a salir bendecidos, fortalecidos, respaldados. Porque hay muchas palabras que cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, hay mucha escritura en la palabra que dice: no te dejaré, no te desampararé, porque yo estoy contigo como poderoso gigante para guardarte, cuidarte, protegerte, meterte en victoria. Es una palabra que yo estoy diciendo solamente como tomar un riesgo. Pero entonces dice que Dios tomó las palabras de Jonatán cuando dice que habló con su escudero y le dijo: vamos, quizá Dios nos muestre algo y nos dé la victoria. Por un lado, su papá dice que se había encerrado. En este tiempo, cuando se enfrenta a una situación como la que enfrentó Jonatán, hay 2 tipos de pensamientos, hay 2 tipos de actitudes, o hay 2 tipos de personas. Uno como la de Saúl, que va y se encierra y haciendo una estrategia y diciendo: nos vamos a morir, estamos derrotados, estamos fracasados, ya no vamos a poder. Y el otro tipo de pensamiento, como el pensamiento de Jonatán, dijo: vamos, quizá Dios tenga misericordia y nos entregue una victoria. Así que
toma cuál camino vas a decidir. Pero hoy en esta hora yo te aconsejo que tomes el camino de Jonatán, que es el camino de la victoria. Porque muchas veces Dios espera ver tu actitud y dice: voy a ver esto en la prueba. ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es su conducta? ¿Cuáles son sus palabras? ¿Cuáles son sus pensamientos? Y de acuerdo a tus palabras, tu actitud, tus pensamientos, Dios se va a honrar y se va a glorificar más cuando tomas una actitud de fe. Seguramente que Dios no te va a dejar solo y te va a respaldar. Ahora en el proceso, diga conmigo proceso, necesitamos resiliencia. Diga conmigo esta palabra, resiliencia. ¿Y qué es la palabra resiliencia? Es una persona que se adapta a los diferentes cambios, a las diferentes circunstancias, o una persona que se sobrepone a una circunstancia. Esa es la palabra resiliencia. Y entonces dice la palabra que Jonatán empezó a subir sobre un peñasco, un cerro, un risco, y dice la escritura que el risco que estaba subiendo, según aquí la palabra dice, había peñascos agudos de un lado y del otro lado. Cuando alguien está pasando una situación difícil, te aseguro que no es una situación cómoda, porque muchas veces Dios, en el proceso de estancamiento, de conformidad o de confort que habíamos caído, nos va a meter a lugares difíciles, incómodos, donde no estamos cómodos para permanecer ahí. Si hoy en este momento estás en una situación como el risco que estaba escalando Jonatán, y dice que no se podía sentar porque le lastimaba, no se podía acostar porque no podía hacer ningún movimiento porque estaba tan filoso aquello. Si en este momento estás en una situación así, es que Dios te está incomodando, es que Dios te está moviendo y te está queriendo sacar de tu entorno de estancamiento, de comodidad, y te quiere llevar a otro nivel de tu vida. Pero para esto tienes que aprender a conocer el plan y el propósito de tu vida en esta hora. Dale un aplauso al Señor. Y dice la palabra que tenía de frente el otro cerro, y el otro cerro se llamaba Sena. A ver, dígalo conmigo, Sena. Y ese otro cerro se llamaba Sena, y ese cerro significaba blanquear. Por este lado estaba incómodo Jonatán, pero por el otro lado estaba viendo donde él quería llegar. Así que cuando tú estés en un lugar incómodo, difícil, no te concentres en lo que estás pasando. Mira hacia adelante, que seguramente Dios te va a entregar una victoria bien grande. Dale un aplauso al Señor. Así que la Biblia dice ahora de esta manera. Dice la escritura que lograron llegar en aquel lugar, y dice que Dios los favoreció con una gran victoria. A ver, diga conmigo, gran victoria. Y cuando hablamos muchas veces de una gran victoria, es que hay veces desconocemos el trasfondo de esa gran victoria. Porque hay veces no sabemos que para que hubo una gran victoria es que hubo un gran aliado, hubo un gran acuerdo, hubo un gran propósito, donde todos hicieron un lado sus intereses para poder llegar a esa victoria. Y escúcheme bien lo que dice la palabra de Dios. Muchos tuvieron que sacrificar tiempo, dinero, esfuerzo, y a lo mejor alguna postura, alguna idea tuvieron que sacrificar para que ese acuerdo pudo haber llegado. Y entonces dice la palabra de esta manera, verso 7 del libro de Samuel 14:
Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. ¿Saben por qué este Jonatán y su paje de armas tuvieron buen éxito? Y Dios los miró con agrado y dijo: los voy a favorecer, los voy a bendecir, les voy a entregar una victoria, porque estuvieron de acuerdo. Eso es lo que dice la palabra. Cuando un matrimonio es incondicional, tiene la misma visión, tiene los mismos acuerdos, tiene los mismos anhelos, sabes que cuando un matrimonio se conduce de esa manera, es más fácil educar a los hijos, es más fácil conquistar un auto, es más fácil conquistar una casa, es más fácil conquistar un negocio, porque tienes un acuerdo importante. Así que en esta hora los matrimonios que tienen acuerdo, en poco tiempo logran una gran familia, logran un gran patrimonio, porque el poder del acuerdo es real, es nítido, es palpable. Dale un aplauso al Señor. Y dice que el escudero le dijo: haz todo lo que está en tu corazón, porque yo te voy a apoyar, yo voy a estar contigo. Y esto es muchas veces lo que necesitamos. Hay veces es lo que necesita la esposa, el hijo, el padre, el pastor, el liderazgo. Muchas veces es lo que ocupa. Entonces muchas veces necesitamos un apoyo total de quien te hace fuerte. Ahora escúcheme bien, es importante y debes de saber con quién te asocias, con quién estás haciendo proyectos, porque si tú haces proyectos con gente de Dios, seguramente esa persona te va a meter en una victoria muy importante. Así que ahora diga conmigo: madurez. Otra vez dígalo conmigo: madurez. Y te voy a dar una enseñanza de liderazgo en este momento. Dice que Jonatán había tomado la única espada y su paje de armas, y estaban dispuestos a dar la vida, a pelear por esa situación que se estaba viviendo, por esa batalla. Y ellos hicieron una alianza y dijeron: si nos dan la vida, pues está padre, y si no, pues estamos dispuestos a morir. Y una pregunta que yo me he hecho en mis adentros y he dicho: Dios, Jonatán ya sabía que el reino ya no iba a seguir él, ya no iba a continuar, no iba a ser el segundo de su padre, porque Dios le había revelado a Jonatán y le había dicho que iba a cortar el reino de la mano de su padre y se lo iba a entregar a David. El próximo rey, el que iba a ser el rey, iba a ser su amigo. Y yo hago una pregunta aquí: ¿qué pasa si en este momento te dicen que tú no vas a tomar ese lugar importante? ¿Darías el extra? ¿Darías tu esfuerzo? ¿Darías la misma cooperación, el mismo interés, el mismo tiempo para ese proyecto, o te frenarías? Te voy a contar una historia y creo con esto podemos perfilar la enseñanza que nos quiere dejar Jonatán en este tiempo. Dice que en una ocasión un hombre había trabajado 38 años en una compañía muy importante. Cuando él entró en esa compañía, le habían asignado un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y los días de lunes a viernes y los días sábados él no iba a asistir al trabajo. Pero donde a los 15 días le llama a su jefe y le dice: oye, ocupamos que por favor tú vayas a abrir la empresa, porque no estamos en la ciudad, pero queremos que abras a las 6 de la mañana, 2 horas antes de su horario. Y luego 2 veces a la semana le dijeron: oye, ¿será posible que te puedas quedar 3 horas más? Porque hay mucha producción, hay mucho trabajo y necesitamos que te quedes un poco más en la empresa.
Y el hombre lo pensó y dijo: ok, es la empresa, me está pagando un salario. Pero cuando llega el fin de semana, llega la quincena, él esperaba una remuneración por las horas antes y por las horas después. Le llamamos tiempo extra. Y entonces llega la quincena y su salario es igual. Y pasa el tiempo y el horario que le habían dicho que era solamente de 8 de la mañana a 6 de la tarde, pues se vuelve ahora un hábito que es 6 de la mañana, 8 de la noche. Y la mayoría de ese tiempo él tenía que ir a trabajar los días sábados, cuando le habían dicho que los días sábados no iba a ir a trabajar. Entonces él se empieza a resentir en su corazón. Y llega el día que se va a jubilar, que ya cumplió el tiempo de su edad, que ha trabajado en esa empresa. Entonces hace su reporte y dice a su jefe inmediato: les quiero decir que me voy a retirar. He cumplido tantos años de trabajo en esta empresa. Entonces uno de esos días llega su jefe, el dueño de la empresa, con él y le dice: oye, me he enterado que tú eres un hombre que has trabajado 38 años en nuestra empresa, que lo has dado todo, que te has esforzado. Te quiero agradecer mucho, pero te quiero encargar el último trabajo de la empresa. Es una casa, la empresa era una constructora, le dicen: es una casa, y quiero que lo hagas tú, porque en todo tu trabajo y tu labor eres el que entrega resultados, eres el que entrega las mejores construcciones, con los detalles, con los cuidados, con los acabados. Así que te quiero entregar la última empresa, la última casa para una persona muy especial. Le asignaron un presupuesto y entonces le dijeron: queremos que tú lo supervises, le dediques el tiempo necesario a esa construcción. Dijo: ok, gracias, patrón. Y entonces, cuando se fue a su casa, dijo: estoy por retirarme y esta es la última casa que me han asignado, así que en esta casa me voy a recuperar de todo lo que no me pagaron el tiempo extra que yo estuve trabajando y laborando para esta empresa. Así que le habían encargado los mejores materiales para esa casa, y él tomó y fue y contrató los albañiles, aprendices, los más baratos, y dijo: aquí me voy a ahorrar tanto dinero. Y luego fue y negoció con los materiales. Le habían encargado materiales de calidad y dijo: voy a pedir el cemento más barato y más económico que hay. Número 3, dice que fue y buscó los pisos de segunda, no de los de calidad de primera mano, sino el de segunda. Negoció por tanta cantidad y ahí se fue ahorrando dinero. Las varillas los metió del calibre más delgado que le habían dicho. Entonces, total, que terminó la casa, y era una casa con los materiales más baratos en todos los sentidos. Entonces llega el dueño ese día. Nuevamente aparece el dueño y le dice, él se llamaba Ismael. Le dijeron: Ismael, ¿cómo estás? Dijo: bien, patrón. ¿Ya acabaste la casa? Dijo: sí, ahí está. El patrón lo ve, le ponen un moño y le dicen: Ismael, queremos agradecerte por todos los años, 38 años que has laborado con nosotros, y no podíamos hacer menos por ti. Esta casa es para ti. En ese momento Ismael dijo: ¿qué hice? ¿Qué acabo de hacer? Porque él pensaba que su trabajo había sido en vano. Y hoy quiero darte una enseñanza referente a Jonatán. Jonatán sabía que el reino ya no le correspondía ni a él ni a la tribu de él, sino que iba a pasar en manos de su amigo David. Pero cuando Jonatán se viene esta guerra, él pudo haber dicho: ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué peleo? ¿Para qué me sacrifico? ¿Para qué doy mi vida? Si no va a ser para mí el reino, va a ser para este hombre. Pero ¿sabes qué es lo que hace Jonatán? Diga conmigo la palabra madurez.
Jonatán no estaba pensando solamente en quién iba a tomar el reino, la fama, los privilegios. Jonatán estaba pensando en el reino de Dios y en la obra de Dios. Muchas veces nosotros nos hemos limitado en nuestro servicio, en nuestro dar, porque decimos: ¿para qué? Si el beneficiado va a ser aquella persona, si el que lo van a reconocer es esta persona, a mí ni siquiera me van a nombrar, no van a hacer una mención por este proyecto. Y nos retraemos y nos echamos para atrás y no pensamos que es para el reino de Dios. Te voy a platicar algo más en este punto. Un día estaba tomando un café con unos amigos, todos ellos líderes y pastores en su tiempo, ya retirados a lo mejor de la actividad ministerial. Y en ese momento me acordé y llegó un mensaje a mi teléfono recordándome mi asistente y diciendo: tienes una cita a las 7:30 de la noche. Y yo estaba tomando un café tan rico, disfrutando la tarde y disfrutando aquel café y aquel postre, pero sobre todo con la compañía que estaban mis amigos líderes y pastores ahí en ese lugar. Entonces me levanté y les dije: amigos, me tengo que retirar porque apenas alcanzo a llegar a mi cita. Tengo una persona, una ovejita que necesito escucharlo. Y me acuerdo que uno de ellos dijo: ¿para qué? La estamos pasando tan bien, no te vayas. La gente no va a valorar un día tu tiempo. La gente no te va a reconocer un día. Y es más, esa gente en el cual inviertes más tiempo, un día se va a ir de tu iglesia, se va a ir de tu vida y te va a abandonar. Y en ese momento, por un momento me quise tambalear, pero yo escuché la voz del Espíritu Santo: ve, porque no se trata de la oveja, se trata de mi obra, se trata de mi reino. Por eso hay un texto bíblico que dice: cuando hagas lo que hagas, hazlo para Dios y no para los hombres. Así que en esta hora, si tú estás trabajando y sirviendo para el reino de Dios, hazlo para Dios. La gente nos va a decepcionar, la gente nos va a abandonar un día, o la gente no nos va a reconocer, pero debes de tener claro en tu mente quién le estás sirviendo, quién le estás dando tu tiempo, tu liderazgo, tus palabras, tu consejo, tu testimonio, tu recurso. No es al hombre, es para la obra de Dios, por el sacrificio que Jesús pagó en esa cruz por nuestros pecados. Dale un aplauso al Señor bien fuerte.